Las cosas no tienen que haber sucedido para ser verdaderas. Los relatos y los sueños son las verdades, sombras que perdurarán cuando los meros hechos sean polvos, cenizas y olvidados. Hola amigos de BroDBG, antes de sumergirnos en este nuevo formato de curiosidades, déjenme decirles que ya está disponible nuestra reseña de Metaphor ReFantasio. Y por si fuera poco, Sega y Atlus se nos acercaron y nos dijeron: oigan, ¿no quieren hacer un video de este juegazo? ¿Y cómo decirles que no? Pues al parecer este juego va a entrar dentro de nuestros juegos del año. Así que agradecimientos infinitos a ellos. Y ojo, antes de empezar con las curiosidades del juego, déjame decirte que no va a haber spoilers. Solo traemos datos que giran alrededor del juego y cosillas que vienen manejando desde los trailers. Entonces, tú tranquilo que no te vas a spoilear nada si no lo has jugado. Así que prepárate para un viaje lleno de criaturas extrañas hechos en arte renacentista, hasta cánticos de monjes tibetanos cantando en esperanto. El tema de la fantasía. Según el director Katsura Hashino, decidir que este juego sería sobre fantasía no fue tan sencillo como ir al menú y seleccionar género fantasía. No señor. Después de muchas discusiones en el equipo, se dieron cuenta de que la palabra fantasía se repetía muchísimo y decidieron que esta sería su oportunidad de redefinir el género. Aunque Megami Tensei y Persona están ambientados en mundos modernos, Estudio Zero decidió desentrañar el género de fantasía a su manera, además de su popularidad duradera en general. El Bosco, el OG de los monstruos raros. Ahora, si te preguntas de dónde sacaron esas criaturas tan únicas, te tengo la respuesta. Se inspiraron en Hieronymus Bosch, también conocido como el Bosco. Sí, ese pintor holandés del siglo XV que se dedicaba a crear monstruos rarísimos mucho antes de que los videojuegos existieran. Katsura Hashino comentó que el Bosco fue pionero en imaginar esas bestias que parecen salidas de una pesadilla. Este genio del arte le dio a Metaphor una vibra muy peculiar y es lo que hace al juego que sea una obra de arte interactiva. El sistema de combate ReFantástico. El sistema de Metaphor es como una ensalada de combate con ingredientes de todos los RPGs de Atlus. Imagínate un poquito de Shin Megami Tensei, donde conocer las debilidades enemigas permite evitar que ellos tomen turnos durante el combate. Pero aquí se agrega algo nuevo: combate libre. ¿Te sientes overpower u OP, como dicen los chavos? ¿Tu nivel es absurdamente superior al del enemigo? Bueno, ahora puedes optar por un combate de acción y evitar que una pelea sea tan humillante hasta que tu enemigo te mire con pena. La filosofía creativa de Hashino. Una de las preguntas que se le hace al jugador al principio de Metaphor es casi existencial. ¿Está la fantasía limitada a la imaginación? Bueno, eso lo decide el jugador, pero para Hashino como creador siempre hay esa lucha de no caer en lo cliché. De hecho, en entrevistas menciona una frase que lo marcó profundamente: la fantasía no es algo que usamos para olvidar la vida real, sino para darnos cuenta de que el mundo real puede ser algo mucho mejor. O sea, básicamente la fantasía no es una excusa para evadir la realidad, sino una forma de decir: hey, este mundo también puede ser épico si le echamos imaginación. Aquí, Cositas estaría orgullosa. ¿Nosotros somos la utopía? En la historia del juego se plantean muchas preguntas existenciales y filosóficas, pero una de las principales y con la cual se ha promocionado el juego es la de: ¿qué pasaría si en el mundo en el que vivimos ahora es su utopía? Recordemos que en el juego el protagonista es poseedor de un libro en el cual se describe nuestro mundo como tal, y para el protagonista este mundo es un mundo utópico. Es una fantasía donde se idealizan los sistemas sociales que tenemos, como la igualdad y la democracia. Esta narrativa me encantó, ya que nos da para cuestionar sobre nuestra existencia en la actualidad. El Esperanto, el idioma universal. El idioma del mundo de Metaphor ReFantasio no es inglés ni japonés. Se trata de un lenguaje construido y desarrollado en 1887 por el oftalmólogo polaco Ludwig Lexer Zamenhof. Espero haberlo dicho bien. Su objetivo al crear el Esperanto era crear un segundo idioma universal, simplificar la comunicación internacional
y en última instancia unir los diversos habitantes de nuestro mundo a través de una lengua común. En mi opinión, algo muy acertado por parte de Studio Zero, ya que uno de los principales objetivos del juego es unir a todas las naciones y culturas. La música literalmente es magia. Gracias a un hechizo lanzado por Gallica, el hada compañera del protagonista, la música que todos escuchamos en el juego está en la cabeza del protagonista. Shoji Meguro, conocido por su trabajo en Persona 3, Persona 4, Persona 5 y Nocturne, compuso la banda sonora de Metaphor. Sin embargo, se le pidió que no se limitara por su característico estilo pop. En su lugar, ha asumido el reto de crear un sonido totalmente nuevo que se adapte al mundo de este juego. Casi todos los temas con lyrics están en esperanto, y hasta el momento temas como el de Warriors of Valor, o mejor conocido como el tema de batalla, está cantado por un monje budista. Los genios detrás del arte. La artista Koda Kazuma, quien ha participado en el diseño conceptual de ambientaciones y atmósferas de Nier Replicant y Nier Automata, también ha diseñado cartas de Pokémon e hizo una collab de Hatsune Miku Trainer. También diseñó la arquitectura del juego. Ikuto Yamashita fue quien hizo el diseño de todos los vehículos Gauntlet Runner, o en español, los surcadores acorazados. Y si no conoces quién es el legendario Ikuto Yamashita, déjame decirte que él ha sido uno de los encargados en diseñar casi todos los vehículos y mechas de Neon Genesis Evangelion y en los Rebuild de Evangelion. Sí, él diseñó la mítica EVA Unidad 13 y el EVA 08 de Mari, entre muchas cosas más. También escribió una novela ligera de un timeline alternativo a Evangelion, que se llama Neo Genesis Evangelion Anima. Muy recomendado, por cierto. Voces que dan vida. Bueno, si tú eres fan de jugar los juegos en su idioma original, déjame decirte que las actuaciones de voz en japonés traen un repertorio de ensueño. La voz del protagonista es nada más y nada menos que Natsuki Hanae. Para quien no lo conozca, pues actualmente es la voz de Tanjiro Kamado en Kimetsu no Yaiba, y hace poco visitó nuestro país. Ah, sí, y también es la voz de Nines en Nier Automata. La voz de Stroll es de Kensho Ono, quien de sus interpretaciones más famosas es de Yorno Giovanna, de JoJo's Bizarre Adventure. La actriz que interpreta a Hulkenberg es Aori Hayami, quien hace a George Forger en Spy Family. Y por último, el legendario Akio Otsuka interpreta a Hazemei. Si no sabes quién es el maestro Otsuka, déjame decirte que es la voz de nuestro espía favorito, Solid Snake. El nuevo pilar. Para cerrar, el director ha confirmado que Metaphor ReFantazio es un nuevo pilar de los RPG de Atlus. Quizás no esté confirmado si es parte del universo de Megami Tensei, pero de lo que sí estamos seguros es que este juego ha iniciado una nueva saga. Y bueno, muchachos, espero les haya gustado este nuevo formato de curiosidades, y si les gustó, pues aquí coméntenlo y seguiremos con este formato, espero les guste. Y recuerden, si saben más curiosidades acerca del juego sin dar spoilers, pues coméntenla y en una de esas pues seguimos alimentando más curiosidades de Metaphor ReFantazio. Y recuerda, este video es patrocinado por Metaphor ReFantazio. Este es un must para todos los fanáticos de los JRPG o de los RPG en general. Y ten por seguro que este juego no va a defraudar, y si estás dudando, déjame decirte que es un gran contendiente a Juego del Año. El juego ya está disponible en Xbox Series X y S, y también ya lo puedes descargar en la Microsoft Store en PC. Los enlaces están en la caja de descripción. Con alao.